los periodistas son una de las razones más importantes por las cuales en el último tiempo hemos visto una alza del rechazo. No podemos olvidar que cuando fue la segunda vuelta presidencial, el gremio de periodistas anunció su apoyo oficial para la campaña de Gabriel Boric. Y en el último tiempo que hemos visto una alza del apruebo, que ha sido por una serie de razones que ya hemos visto en otros videos, uno de los factores no menores es el rol de los periodistas. Y en particular, hemos visto como dos de los periodistas más importantes de Chile, para bien o para mal, que es Daniel Matamala y Mónica Rincón, han tomado bastante impulso dentro de eso. Y en el último tiempo están haciendo numerosas declaraciones que van en la dirección más bien de criticar al rechazo generalmente, y van en el caso de Matamala un camino bien particular que es criticar al apruebo y al rechazo, aunque con ciertas mentiras. Y es interesante porque están mostrando justamente su predilección un poco esto, y Matamala se está tratando de mostrar como criticando los dos lados, mientras que Mónica Rincón se ha puesto muy crítica, especialmente con figuras como Pancho Malo, y acusa que la derecha está haciendo intervencionismo en el CERVEL, que es lo mismo que la derecha acusa de la izquierda. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecer a los suscriptores Mauricio Olivares y Eric Salvo, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Opiniones sagradas. Así se llama la nueva columna de Daniel Matamala, en la cual, a diferencia de otras columnas donde se enfocaba más bien en criticar a la derecha, se encarga principalmente de criticar tanto a la derecha como a la izquierda, y da a entender que ambos sectores políticos tienen fanáticos que usan noticias falsas, que se dejan guiar por noticias falsas y usan información que no es cierta. Y en particular dice que esto es algo natural porque muchas veces hay pensamientos que son como de tribu, de equipo, y que los sectores de izquierda van a incluso rechazar la realidad con tal de justificar sus creencias, incluso cuando la realidad la choque con ella, y los sectores de derecha van a hacer lo mismo. Y da, por ejemplo, a entender con unos estudios que incluso cuando se trata de temas controversiales, las personas pueden incluso tratar de modificar la realidad, aunque la tengan enfrente de sus ojos, con tal de que se ajuste a su pensamiento ideológico. Y algo de verdad uno puede pensar que tiene ese tipo de pensamiento. Efectivamente, suelen ocurrir ese tipo de materia. Y a entender todo este argumento para criticar tanto a la izquierda como a la derecha, diciendo que las campañas de la prueba y el rechazo se han llenado de noticias falsas, de mentiras que se están haciendo con respecto a esto. Y da dos ejemplos. Uno es con respecto a la constituyente y que es periodista Pulitzer, de la izquierda, que muchos decían que era más de centro izquierda, pero se ha comportado de manera bastante extrema izquierda en la Convención Constitucional. Y habla de cómo ella compartió un estudio que supuestamente decía que el 97% de las personas que criticaban al apruebo y la nueva constitución no habían leído la nueva constitución, ni siquiera el borrador. Y en realidad eso lo compartió. Y aquí Matamala dice que eso es mentira. Sale a decir que justamente es mentira que sea así. Porque lo que decía ese estudio, que tenía un titular falso, era que el 97% de las críticas que se hace a la nueva constitución no son citando partes en línea del proyecto constitucional, sino que se hacen críticas de otra manera. Pero que la gente esté criticando diciendo una cosa u otra no significa que no hayan leído parte o la totalidad o sepan las propuestas de la nueva constitución, sino que el 97% de las críticas en línea eran elementos de la nueva constitución, pero sin citar textualmente el proyecto. Y ahí menciona cómo caen en la noticia falsa y cómo personas que se supone que deberían estar informadas, como es Pulitzer, que es constituyente y además es periodista, no lo hacían, todo por un sesgo ideológico. Y por otro lado, critica también a la derecha por decir de que esas encuestas que decía que el rechazo se disparaban o que la mayoría de las personas que leían la Constitución se iban al rechazo eran mentiras, porque también estaban basados en temas falsos. Hay una diferencia, eso sí, en esto. Esta columna de Matamala, a diferencia de otras que son mucho más cercanas, diría que es mucho más equilibrada y es una crítica de ambos lados. Pero incluso en esto, mete una mentira entre medio. ¿Y cuál es la mentira que hace Matamala para tratar de hacer una falsa equivalencia? Que el estudio que decía que mientras más personas leían la nueva constitución, el texto más bien completo, más se iban hacia el rechazo, es un estudio que uno puede cuestionar la metodología o decir, bueno, no creo en el estudio por esto o esto. Pero el estudio existe y decía literalmente eso. Era un análisis de encuesta, además. En cambio, lo de Pulitzer era algo literalmente falso.
Algo que literalmente decía un titular y abajo la información era otra cosa. En cambio, la otra encuesta sí salía eso, que mientras más personas han leído el proyecto de la nueva constitución, se tienden a ir para el rechazo. Y tiene algo de lógica porque hay cosas que no les van a gustar y es mucho ver el detalle de eso que los lleva a decir no me gusta esto, lo otro y se van para la opción del rechazo. Entonces aquí igual Matamala mete una mentira, aunque más bien escondida, que en otras veces ha sido más brutal con las cosas, pero ahora ha sido una mentira más escondida, de tratar de decir como que fueran lo mismo, cuando no es así. Porque claramente está tratando de meter una mentira entre medio para afectar en ese caso las críticas que da el rechazo y tratar de ponerle la equivalencia que las mentiras que da el apruebo. Ahora eso no implica que no haya gente que invente cosas dentro del rechazo o que no haya personas en el apruebo que también las inventen. En ambos lados hay gente que inventa cosas. Pero en este artículo particularmente, y esto importa porque Matamala es una figura que influye mucho, lamentablemente a nivel nacional, de todas maneras es importante mostrar estas cosas porque ahí mete ciertos conceptos, dice ciertos temas, sin fuente por supuesto, simplemente lo dice, y eso influye en la mentalidad de miles, y que no decenas de miles de personas dentro de este país. Y ahora que está el plebiscito mucho más peleado, en que el apruebo y el rechazo tienen una diferencia de solo un 3%, bueno, estos elementos toman relevancia. Pero por otro lado tenemos la figura de Mónica Rincón, también periodista conocida, y que ella también se ha puesto mucho más dura, especialmente contra el rechazo y contra el sector de la derecha, y está criticando a la figura de Pancho Malo, y en particular el CERVEL. Porque el Servicio Electoral hace poco recibió a Pancho Malo, que es de un grupo que se llama The Real Patriots, y se ve que tiene cercanías con el Partido Republicano, y fue al CERVEL y le pidió al director de CERVEL garantías para que no haya fraude en el siguiente plebiscito constitucional que se vota el 4 de septiembre. Y lo que aquí ella cuestiona, que uno igual podría preguntarse, es por qué alguien que es de un grupo X y no tiene tampoco se supone de ningún partido, ni se supone que tiene grupos de poder per se, y que era parte de la garra blanca, de barras bravas, tiene el poder de ir a exigirle cosas al director del CERVEL. Y ella está acusando que habría un intervencionismo, no se dice fraude, pero se va a entender un poco eso, dentro del CERVEL por parte de la derecha. Y está llegando al punto en que al CERVEL lo están cuestionando todo, nada más que ahora desde la izquierda y la derecha se acusan mutuamente que se están metiendo en el CERVEL para hacer ciertos actos fraudulentos. Eso me hace pensar que no importa cuál sea el resultado del siguiente plebiscito, hay personas de la izquierda y de la derecha que si no sale el resultado que les gusta, van a cuestionar y van a acusar fraude del otro lado. Al principio era la derecha la que decía más lo del CERVEL, pero ahora sectores de izquierda están diciendo lo mismo por la visita de Pancho Malo a lo que fue la estructura del CERVEL. Aunque efectivamente uno se pregunta cómo llegó ahí y para tener la influencia de hablar con el director del CERVEL en una reunión oficial dentro de las oficinas del CERVEL, porque no cualquier ciudadano puede hacer eso. Cualquiera de nosotros que intenta hacer eso no lo logra. Uno requiere contactos para eso. Entonces es cuestionable, ¿no? Pero en gran medida son movidas como las de Jimena Rincón, como también las de Matamala, las que han llevado al crecimiento en parte del apruebo. Y son un síntoma más que ellos, la única causa de cómo los periodistas en general han empujado en esa dirección. Ahora insisto, no es sorpresa porque recordemos que en segunda vuelta los periodistas se declararon oficialmente como gremio detrás de la candidatura de Gabriel Boric. Y aunque Matamala en su momento criticó eso porque decía que era súper peligroso que los periodistas estuvieran detrás de un partido o un grupo político de manera oficial, y aunque él tienda un poco más para ese lado, creo que era una crítica razonable, de todas maneras es lo que ocurre. Y nos muestra por qué también el mundo periodístico, que influye mucho en el pensamiento de la población, especialmente la población menos informada y que ve solamente la televisión, tiene un efecto bastante importante. Y por eso también, sumado también al regreso político de la derecha y a los bonos y subsidios que anunció Boric, todo eso ha hecho que crezca el apruebo y que probablemente siga creciendo en las próximas semanas. Ahora, ¿el plebiscito lo tiene ganado el apruebo o el rechazo? Todavía no. Es en un poco menos de 3 meses el plebiscito y las cosas pueden cambiar. Puede ocurrir un escándalo, puede pasar algo. Siempre puede cambiar mucho el tema en la política. Y casi 3 meses es bastante tiempo a nivel político. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero de todas maneras los periodistas tienen un rol importante. Y en gran medida es porque las escuelas periodísticas han sido tomadas en gran cantidad por grupos de izquierda más radical. Y eso importa porque muestra que todos aquellos que sigamos las ideas de la libertad tenemos el deber de empezar a ingresar también dentro de todos esos otros ambientes legales, periodísticos, todos los gremios, para empezar a influir dentro de esas instituciones. ¿Pero qué les parece la crítica de Matamala y de Rincón en contra del rechazo? ¿Positiva, negativa, razonable o simplemente una campaña disimulada por el apruebo? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.